Uf, llega el final del año escolar. Y para muchísimas familias, y claro, también para los maestros, es un momento de bastante tensión. Sobre todo cuando hay un estudiante con TDAH de por medio. Y la pregunta del millón es, ¿puede reprobar el año? A ver, la ley en Colombia tiene una respuesta, pero ojo, que no es tan simple como un sí o un no. Bueno, esta es la pregunta que está en la mente de todos y que causa tanta, pero tanta incertidumbre. ¿Será que un diagnóstico de TDAH es como un escudo que protege al alumno de la reprobación? La respuesta tiene sus detalles y la verdad podría sorprender a más de uno. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque no es un sí rotundo ni un no definitivo. La respuesta viene con un pero gigante que lo cambia todo y pone la responsabilidad donde quizá no le esperábamos. Entonces, para que quede claro, sí, la posibilidad de reprobar existe, pero, y este es el gran pero, esto solo puede pasar si y solo si la institución educativa cumplió primero con su parte del trato, con todas sus obligaciones legales. A ver, todos los estudiantes se rigen por el mismo sistema de evaluación, el famoso CIE de cada colegio. Pero la ley es muy clara. El terreno de juego tiene que estar parejo para todos. Y eso significa que la escuela tiene la obligación de dar todo el apoyo necesario para que el estudiante con TDAH tenga una oportunidad real y justa de alcanzar esas mismas metas. Ok, entonces, ¿cuáles son exactamente esas obligaciones? ¿De qué estamos hablando? Porque la ley no se anda con rodeos, es muy específica sobre lo que les exige a las escuelas. Vamos a meternos de lleno al corazón del asunto. La pieza clave de todo este rompecabezas se llama ajustes razonables. Pensemos en ellos como si fueran puentes. Son básicamente todas esas modificaciones que se hacen en la forma de enseñar, en los materiales o hasta en cómo se evalúa. Puentes que se construyan para que el estudiante pueda cruzar por encima de las barreras del TDAH y demostrar lo que de verdad sabe. Y que no se nos olvide, esto no es una sugerencia pedagógica o una buena idea, no. Es una obligación legal con todas sus letras. Está respaldada por un marco normativo súper sólido en Colombia que protege el derecho fundamental a una educación inclusiva. El deber de la escuela, entonces, lo podemos resumir en 3 pasos fundamentales. Primero, no basta con saber que existe el diagnóstico. Tienen que entender exactamente qué barreras le genera a ese estudiante en particular. Segundo, tienen que actuar, o sea, crear y poner en marcha ajustes hechos a la medida. Y tercero, esto no es algo que la escuela haga sola en un rincón, es sí o sí un trabajo en equipo con la familia y los especialistas. Para que todo esto no se quede en el aire, vamos a ver un caso práctico, porque las historias reales son la mejor manera de entender cómo la teoría se aplica, o a veces, cómo no se aplica, en el día a día. Les presento a Camilo, un niño de 10 años, con un diagnóstico de TDAH donde predomina la inatención. Su caso es el ejemplo perfecto de esa distancia que a veces existe entre lo que la ley obliga a una escuela a hacer y lo que de verdad pasa en el salón de clases. Fíjense en esta diferencia, que es crucial. Una cosa es ver el síntoma y otra muy distinta es entender la causa. La escuela veía a un Camilo desorganizado, pero la barrera de fondo, la raíz del problema, eran sus funciones ejecutivas, que estaban afectadas por el TDAH. La obligación de la escuela era trabajar sobre esa causa, no nada más quejarse del síntoma. ¿Y qué pasó aquí? Pues que mientras la escuela se la pasaba mandando notas a casa sobre el bajo rendimiento de Camilo, su deber real, el legal, era implementar ajustes razonables. Cosas como, por ejemplo, hacerle exámenes orales, darle pruebas escritas más cortas o facilitarle herramientas visuales para que se pudiera organizar. Hubo una desconexión total. Este cuadro lo deja clarísimo. La barrera real nunca se atendió. No se implementó ni un solo ajuste. ¿Y el resultado? Camilo reprobó. Pero desde el punto de vista legal, esa reprobación es consecuencia directa de una violación de sus derechos. Y para rematar, la escuela no tenía ni un papel, ni un correo, nada que demostrara que había intentado hacer algo. No había documentación. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta más importante de todas. Después de ver un caso como el de Camilo, ¿en quién recae realmente la responsabilidad final? Y aquí está el meollo del asunto. La carga de la prueba la tiene la escuela. Ojo con esto. No es la familia la que tiene que demostrar que el niño necesitaba ayuda. Al contrario, es la institución la que está obligada a demostrar, con registros y pruebas, que de verdad hizo todo lo posible y aplicó todos los ajustes que estaban a su alcance para evitar que el estudiante fracasara.
Esto pone las cosas en otra perspectiva, ¿no? Ya no estamos hablando de un simple error administrativo o de una falla pedagógica. Reprobar a un estudiante en estas condiciones, sin haberle dado las herramientas que necesitaba, puede ser considerado legalmente un acto de discriminación, es decir, una violación a su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Así que cerramos con esta pregunta, para que se quede resonando. Cuando un estudiante con TDAH no logra los objetivos, ¿es un fracaso del alumno o es más bien el reflejo de un sistema que no cumplió con su deber de apoyarlo y de incluirlo de verdad? La ley en Colombia parece tener una respuesta bastante clara.